Bendiciones. Aquí está la reflexión del día de hoy. Mateo capítulo 14, en el versículo 28, dice la Biblia. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis amados y mis amadas, este episodio en la vida de Jesucristo, en la vida de los discípulos, habla sobre una situación que se da cuando Jesús, estando con los discípulos, los manda adelante a ellos, como decimos nosotros, para que ellos llegaran a la ciudad de Betsaida, mientras el Señor despedía a la gente. Ellos se van, se montan en la barca y comienzan a desplazarse a navegar a través del mar de Galilea, o el mar de Genezaret, o el mar de las Tiberias, también se le llama a este lago. Y en medio de esa travesía, dice que comienza un fuerte viento y se llenaron de miedo y comenzaron a gritar y a clamar. La crisis, los problemas hacen que el hombre clame, pero hay que clamar. Ellos clamaron, comenzaron a clamar, y dice la palabra que el Señor comenzó a llegarse a ellos caminando sobre las aguas. Yo no voy a entrar en detalle, yo no voy a entrar en buscarle una lógica a que Jesús iba caminando sobre el agua. Yo lo creo. Yo creo que el que hizo la gravedad puede violar la gravedad. Y Jesús iba caminando sobre el agua de manera sobrenatural. Al ellos verlo, como una respuesta a su clamor, fíjese lo que pasa. Dice que se asustaron tanto que dijeron: un fantasma, porque había una tradición entre los judíos de que en ese lago se llegaban fantasmas procedentes de la tierra de la otra ribera, que habían ciudades que no eran de los judíos, y había un problema con ellos en ese sentido. ¿Qué problema cuando nosotros le pedimos a Dios y Dios envía la respuesta y nosotros confundimos la respuesta de Dios? Un fantasma, pero es el Señor mismo quien le dice: tengan ánimo, soy yo, no teman, no es ningún fantasma. Y dice la palabra que Pedro, que iba dentro de la barca y que era un tremendo hombre de mar, un hombre de agua, era pescador, Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo creo que ahí, esa pregunta, esa afirmación de Pedro, ya me deja a mí entrever que Pedro estaba dudando de lo que él estaba diciendo. El Señor le dice a Pedro: ven. Y dice la Biblia que Pedro sale de la barca. Estuve leyendo que ese lago tiene lugares que tiene aproximadamente 25 metros de profundidad promedio, y que Pedro comienza a caminar sobre las aguas de manera sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Estaba violentando las leyes naturales. Pedro estaba violentando la ley de la gravedad, pero no porque él tenía ningún poder, sino porque comenzó a caminar sobre la palabra dicha por Jesús: ven. Cuando nosotros nos amparamos en una palabra dicha por el Señor, podemos caminar en lo sobrenatural. Pedro iba caminando sobre una palabra que dijo Jesús. Recuerden, por la palabra fueron hechos los cielos, la tierra y todas las cosas que existen. Dios decía: hágase la luz, y se hacía la luz. Dios decía: hágase, y las cosas se hacían. Cuando Dios le dice a Pedro: ven, Dios está estableciendo un vínculo sobrenatural entre ellos dos, a través del cual Pedro, creyendo, podía caminar. Esto me llena de emoción. Caminemos
no como Pedro dudando. Cuando vio lo que estaba pasando, comenzó a hundirse porque comenzó a mirar en la esfera de lo sobrenatural donde él iba. Comenzó a mirar la cosa de manera natural y se hundió. Caminemos, no como Pedro, sino llenos de fe sobre la palabra y la promesa que el Señor nos ha dado a nuestras vidas. Que en este día tú y yo caminemos sobre las aguas en obediencia y en fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.